Muy buenos días de Madrid. Yo creo que es el momento de valorar lo que la crisis política y económica de Italia significa para la Unión Europea. Esta crisis política llega en el peor momento para la Unión Europea. La Unión Europea se encuentra al borde de un precipicio, se encuentra al borde de una gran crisis económica y financiera. La Unión Europea se ha constituido, tal y como todos sabemos, a base de transferir riqueza de Alemania a los países del sur de Europa. Hemos visto cómo durante estos años el Banco Central Europeo ha ido comprando deuda pública española, italiana, portuguesa y griega, a cambio o con la intención de que los gobiernos del sur de Europa adoptaran una serie de medidas. Pero los gobiernos del sur de Europa no son capaces de reducir el gasto público. Vayamos al caso de Italia. Miren, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico que hemos recogido de Bloomberg y que recoge lo que debe el Banco Central de Italia al Banco Central Europeo, ven ustedes que es de 0,627 billones de euros. Ven ustedes que el saldo negativo va aumentando, no hay control, no hay absolutamente control. Estos 0,627 billones solamente serían exigibles por el Banco Central Europeo al Banco de Italia si Italia abandonara la Unión Monetaria. Estos 0,627 billones representan la tercera parte del PIB de Italia. Por otro lado, nos encontramos, otra manera de verlo, es que la deuda pública italiana no ha parado de crecer, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico. Y ahora mismo representa el 150% de su PIB. Y además representa el 25% de toda la deuda pública de la eurozona. Está claro quién va a mandar en las negociaciones entre el nuevo gobierno de Italia y el gobierno de la Unión Europea. Si gana el centro derecha, además son partidos que quieren sacar a Italia de la Unión Europea. Si se va a Italia de la Unión Europea, nos encontraríamos con que se llevaría por delante al Banco Central Europeo y al Banco Central Alemán. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer, bueno, vamos a suponer que se llegue a un acuerdo, vamos a suponer que no se va de la Unión Europea. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿tiene solución el problema de Italia? ¿Podría Italia devolver en algún momento de la historia el dinero que debe? Bueno, a corto plazo es difícil, muy difícil. Primero, porque el gran problema que tiene Italia es la demografía. ¿De acuerdo? Su situación demográfica, su población, está incluso más envejecida que Japón. Luego tiene el nivel de endeudamiento elevadísimo que hemos visto. Y luego tenemos la productividad estancada. Por lo tanto, debemos llegar a la conclusión de que Italia no va a poder pagar la deuda. Una situación similar observamos en España. España debe 0,5 veintitantos billones de euros al Banco Central Europeo. Y claro, ¿va a poder pagarlo España? Hombre, yo creo que va a ser muy difícil, porque esta cantidad casi representa un poquito menos del 50% del PIB. Y claro, España se encuentra en una situación similar a Italia, población envejecida, elevado nivel de endeudamiento y productividad estancada. Prueba de ello es que ven ustedes que ningún partido político habla de incrementar la productividad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que el deterioro de la Unión Europea vaya más. Y yo creo que las élites europeas se tendrán que inventar algún sistema para que estos gobiernos no devuelvan el dinero de la deuda pública y además se les quite de un plumazo. Ese escenario es el que las élites están en mente. Entonces, en un momento determinado tendrán que hacer alguna revolución monetaria. Yo, cuando pienso en esto, me imagino un euro que tiende a la libra, un euro que tiende a la peseta. Y me imagino un Banco Central Europeo que tiende a banco malo. Y me imagino que en Europa se lanza una nueva moneda. Pero claro, para que la gente confíe en esta nueva moneda, en este nuevo marco que se va a lanzar, pues lo más probable es que tenga que estar respaldado por oro. Por lo tanto, vemos que la situación en Europa es bastante delicada. Pero además tenemos a Alemania. Como les he dicho anteriormente, la Unión Europea se ha constituido sobre la base de que Alemania hacía transferencias de renta a los países del sur de Europa. El chollo de Alemania de una energía rusa barata ya parece que se ha ido. Es más, podemos decir que ya Alemania, su política económica depende del gas que le suministre Putin, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a considerar que Putin es el que está ganando, Putin es el que condiciona la marcha de Alemania y por lo tanto condiciona la marcha de la economía global. Además, nos hemos encontrado con que el Banco Central Europeo en este entorno se ha puesto a subir los tipos de interés.
de tal manera que esta subida de tipos de interés lo que va a provocar es que los países del sur de Europa el déficit público se incrementen y tengan que seguir recurriendo a Alemania. Entonces nos encontramos que Alemania va a seguir financiando a los países del sur de Europa. Si en Alemania nos encontramos que la actividad económica se contrae, si nos encontramos que el nivel de paro, la gente y los partidos políticos van a aceptar que Alemania siga subvencionando a los países del sur de Europa, pues hombre, yo lo veo bastante difícil. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que a Lagarde se le ha ocurrido subir los tipos de interés, pero yo creo que se les ha ocurrido subir los tipos de interés porque la ventana para subir los tipos de interés se está cerrando. Entonces dice, bueno, voy a subirlo rápidamente, pero realmente no tiene mucho sentido, por las razones siguientes. Miren ustedes cómo la confianza del consumidor está en mínimos, ¿de acuerdo? Y tras anunciar la subida de tipo de interés, miren cómo ha caído el bono alemán, ¿de acuerdo? Y ya la pregunta que se están haciendo en los mercados monetarios es cuando Christine va a bajar los tipos de interés y los va a volver a situar en territorio negativo. Ven ustedes que los mercados de futuros sobre euro ya se están descontando bajadas de tipos de interés a partir de mayo. Por lo tanto, en conclusión, es evidente que la situación en Europa es muy delicada y que la tendencia bajista del euro, yo creo que va a seguir, y estamos pensando ya en un euro en la zona 0,95 en primer lugar frente al dólar y un 0,90. Y por lo que hace referencia a las primas de riesgos, tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, la prima de riesgo de Italia está en tendencia alcista, si bien ahora se encuentra en un movimiento lateral. Por lo tanto, la conclusión a la que debemos llegar es, debemos plantearnos abrir cuentas multidivisa y cambiar o pensar en ir destinando una parte de nuestro ahorro en euros en otras monedas, tanto como puede ser el dólar, como puede ser el franco suizo. Esto se lo dejo para que lo mediten. Y este fin de semana, como el lunes es fiesta en Madrid, vamos a ver si le damos una vueltecita a las cuentas divisas y los riesgos que entrañan y en qué tenemos que fijarnos cuando abramos una. Adiós, hasta luego, y que pasen muy buen sábado. Aquí en Madrid, muertos de calor. Adiós, hasta luego.